Las estudiantes Mariana Bachi, Valentina Andrade, Tito Azuquet, Elena Bermúdez, Sayari Meneza y Catalina Arevalo de la Universidad Javeriana realizamos 4 entrevistas en el mes de noviembre a antropólogos que trabajan en diferentes campos laborales para que nos contaran un poco sobre la carrera de antropología, su experiencia en el estudio y en la práctica profesional, sobre el rol que ésta cumple en su oficio y sobre todo en la sociedad contemporánea de Colombia. Los 4 antropólogos se desenvuelven en la academia, en movimientos sociales, en empresas privadas e inclusive trabajando con el Estado, por lo que encontramos en esta entrevista diferentes perspectivas y experiencias enriquecedoras sobre la carrera. Además, aprovechamos la oportunidad para preguntar sobre sus vidas personales dentro y fuera del campo, cómo encuentran a la antropología en el día a día y qué retos han asumido en la práctica de esta ciencia social, entre otras preguntas. Hola Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ella es nuestra antropóloga de Estado. ¿Dónde trabajas? Ok, trabajo en el Museo del Oro, que es del Banco de la República, que digamos que es del Estado, aunque tenemos una autonomía, así se llama, pues, digamos que no nos rige necesariamente el Estado. Nosotros somos autónomos, pero sin duda pues soy empleada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas y en dónde trabajas? Mi nombre es Catalina Peralta, yo soy profesora de la Universidad del Rosario, soy profesora de carrera académica, profesora asociada a la Facultad de Jurisprudencia. Perfecto. ¿Y qué estudiaste? Mi pregrado es en Sociología de la Universidad del Rosario, mi maestría es en Antropología de la Universidad de los Andes e hice un doctorado en Humanidades en la Universidad de Concordia en Montreal. Hola, yo me llamo Juana Telles, pues soy antropóloga, me gradué de la Universidad de los Andes, tengo 25 años y actualmente estoy trabajando en una organización que se llama Fondo Patrimonio Natural, que es una organización mixta que trabaja en proyectos de conservación ambiental. Estoy con Camilo Rodríguez, él es antropólogo. Soy antropólogo de la Universidad Nacional. También estudié mi maestría en la Universidad Javeriana, política social. Actualmente trabajo para Artesanías de Colombia. Y nada. ¿Y cómo desempeñas tu trabajo? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Ok, entonces yo soy antropóloga, egresada de pregrado de Antropología de la Universidad de los Andes. Cuando estaba todavía en la universidad entré a trabajar en el Museo del Oro de Practicante, estuve 6 meses atendiendo al público infantil que llega al museo, a los niños básicamente, haciéndoles a los que nosotros llamamos aquí animaciones, que no son visitas guiadas, sino visitas que son en diálogo y que son, digamos que, intentando que los niños no vean los museos como lugares aburridos donde les explican un montón de cosas y ellos no pueden opinar, sino realmente un lugar de conversación. Entonces a mí esa idea me gustó mucho, me empezó a gustar mucho el tema de la comunicación. Yo en la universidad tuve, digamos que, algunas dificultades con ciertos profesores que no entendían que la antropología debía divulgarse y siempre se quedaban dentro de estos temas muy académicos, y cuando yo escribía mis ensayos intentaba usar un lenguaje a veces más literario y ellos se incomodaban porque les parecía que no era académico, y entonces yo luché mucho para, al contrario, decir la antropología y las ciencias tienen que divulgarse. Entonces cuando salí de antropología decidí hacer una maestría en comunicación social en la Javeriana y estuve muy feliz en esa carrera porque ahí me di cuenta que realmente se unen dos cosas que son importantísimas, y es el conocimiento científico y la forma de comunicar. Entonces entré luego, digamos que mi jefe, que es Eduardo Londoño, que es antropólogo también, es el jefe de divulgación del museo, me llamó y me dijo, no, venga y trabajemos en divulgación, haga usted la parte de programación del Museo del Oro. Entonces entré digamos que en esta última etapa hace 9 años, entré a divulgación como ya empleada de planta, porque estuve casi 8 años trabajando de freelance, y me dediqué durante 4 años a hacer la programación del museo. Fue muy rico porque era inventarme cosas para hacer, que la gente tuviera temas y que tuviera actividades para hacer dentro de las salas, en los talleres, en las conferencias. Nos inventamos cosas que no hacían antes los museos, que por ejemplo son las demostraciones, y es traer a un joyero que te funde el oro aquí enfrente y te muestra cómo se hace la fundición a la cera perdida, por ejemplo. Entonces es un trabajo muy creativo de
inventarse cosas, de conocer mucho al público, de imaginarse las mejores estrategias para que este sea un museo vivo, que aunque son piezas que tienen 2000 años de antigüedad y que están encerradas y que nadie puede tocar, sea un museo donde estas piezas nos hablen, nos cuenten, nos hablen de las personas, de los niños, de los abuelos que estuvieron ahí viviéndolas, y cómo también sacar el Museo del Oro de este espacio museal a todo el país, porque el Museo del Oro está en Bogotá, pero tenemos 6 museos regionales y además 28 sucursales del Banco de la República. Entonces mi gran tarea es cómo lograr que el Museo del Oro no solamente se quede para los bogotanos o para los turistas, sino que sea un museo y un patrimonio de todos los colombianos. Así a resumidas, porque es muy complejo, pero bueno. ¿Cuál crees que es el papel de un antropólogo o de la antropología en el mundo y en la sociedad colombiana? Pues justamente por la crisis que yo veo, yo creo que la labor del antropólogo sí es volver la mirada al ser humano, o sea, entender, digamos, desde una antropología correcta, lo propiamente humano. Yo creo que esa mirada es fundamental y creo que la etnografía como que nos permite muy bien entender eso en diferentes contextos, que yo creo que aunque obviamente existen diferencias culturales, hay cosas que son muy propiamente humanas, que eso digamos tampoco es que esté muy de moda, pero yo sí lo considero y creo que es en eso en lo que nos tenemos que apoyar para construir más puentes que nos permitan el diálogo. Lo que yo hago es, yo aporto en los procesos sociales para crear acuerdos colectivos. Entonces, ¿qué son acuerdos colectivos? Es darle el espacio a un grupo de personas que quieren como entrar al proyecto para que desde sus mismas iniciativas y desde su mismo entendimiento del territorio propongan qué quieren hacer para cambiar sus prácticas productivas, como, no sé, ganadería, uso de químicos en los cultivos. Entonces, lo que yo ayudo a hacer es generar espacios para que estas personas puedan como hablar, porque muchas de estas personas no tienen en su día a día tiempos de socialización como con sus vecinos. Entonces es un espacio en el que pueden dialogar, ver en qué están el uno, el otro, qué piensa el uno sobre el agua, qué piensa el otro sobre las vacas, y así llegar a acuerdos, que es algo muy importante, porque en los acuerdos no es solo mi opinión, sino es nuestra opinión, en la que yo también tengo que ceder a cosas y comprometerme a cosas. Todo uso y entra a ser un objeto de comercio. Entonces, pues está bien porque la gente tiene todo el derecho a sostenerse, a tener formas de ingreso. Y si la gente sabe hacer talla en madera o si sabe trabajar la cerámica, pues no tiene que serlo solamente para el uso local, para el uso propio, doméstico, sino también para comerciarlo, si alguien le ve el potencial de poder sacarlo de allá. Entonces, como antropólogo, pues tú pones eso en discusión. ¿Para qué? Para los originales de una Ocama. ¿Qué hace un diseñador? Trabaja con el grupo indígena y comienza a hacer nuevos productos. Comienza a hacer nuevos productos para que tengan nuevos mercados. Entonces tengo, digamos, como ejes fundamentales en mi labor, 4 conceptos que son fundamentales. El primero es el patrimonio, pues porque obviamente todos esos objetos son patrimonio, y no son patrimonio porque así los hizo el señor que hizo esa pieza, sino porque el museo y el público ha decidido convertir esos objetos en patrimonio. Sí, el patrimonio se construye, no nace. También estamos dándole mucha importancia al tema de las identidades, que es el segundo concepto. Algo que me da raíces, algo que me da explicaciones de dónde vengo y quién soy. Hablar de diversidad cultural creo yo que es también una forma en que el Banco y el Museo del Oro está aportándole a la ciudadanía, por ejemplo, en temas tan actuales como el tema de la paz, por ejemplo, para poder tener paz o para poder tener una vida pacífica, lo principal es poder tener respeto por el otro, y poder tener ese respeto pues implica reconocer las diferencias y aceptarlas, y no solo aceptarlas sino disfrutarlas. Y eso me lleva a mi cuarto concepto y último, que es la convivencia. Entonces, en el Museo del Oro, como mucho de mi trabajo está también ligado al trabajo con los colegios que vienen diariamente, recibimos más de unos 200 escolares, que es un montón de niños. Tenemos también como una responsabilidad muy grande con estos chicos, y
Y para mí algo que ha sido fundamental es que no me interesa que ellos vengan al museo y se aprendan las fechas del periodo Calima temprano, ni el desgastante de las piezas muiscas, sino que salgan del Museo del Oro sintiendo primero que esto les pertenece, que esto hace parte de su pasado y sobre todo que en el museo se generan unos vínculos de convivencia muy fuertes que nunca se van a romper. Y yo siento que esa transformación que logramos con el público es lo que necesita el país. ¿Sientes que te has tenido que enfrentar con algún dilema ético o moral trabajando desde el rol de ser antropóloga? Sí, un poco. Como que siento que uno sale de la universidad supremamente idealista, como yo me considero una persona totalmente progresista, etcétera, y uno se va encontrando con que casi nada es coherente en la vida. Entonces hasta personas con las que uno es como ideológicamente muy afín terminan teniendo cosas con las que uno está en contra. Entonces, por ejemplo, el financiamiento de proyectos, como que o viene desde lo público, que es el Estado, que también es un actor súper complejo, o viene desde la cooperación internacional, que la creación de la cooperación internacional también es súper complejo y problemático, o bueno, no sé qué otro más en este momento, pero digamos, este tipo de financiamientos a mí me causaron mucho shock, porque yo siempre pensaba que yo quería trabajar con organizaciones de base, que todos los procesos fueran como súper transparentes, que el dinero no viniera de intenciones perversas, como lo puede ser el Estado, la cooperación internacional. Y cuando llegué al mundo ambiental me di cuenta que casi todos los proyectos pues que tienen plata, o sea, porque los que no tienen plata pues es diferente, pero Trabajé durante un muy buen tiempo en el Bajo Atrato chocuano y extraño mucho todo lo que personalmente me implicaba el desafío de estar con las comunidades, o sea, ese trabajo, lo que pasa es que en términos profesionales, digamos, es muy demandante, en términos personales, entonces, digamos, extraño mucho eso y sí creo que a mí sí me transformó mucho todo este tiempo que trabajé con estas comunidades, no sé, hasta el cambio en la dieta, o sea, desde ahí en adelante, la aproximación que tienen a la naturaleza, a la familia, cómo se entienden como comunidad, digamos que ha sido una de las experiencias como más intensas que he tenido como antropóloga y de alguna manera a mí sí me gustaría volver a tener como ese trabajo de campo. Pero bueno, digamos que a veces hay que hacer opciones y esas opciones implican renuncias y a mí de alguna manera pues digamos que el trabajo de campo como tal me ha tocado posponerlo o aplazarlo, reemplazarlo por otras cosas. ¿Qué situación te ha retado más en tu carrera? ¿O qué te ha tensionado? No, situaciones de reto había muchas, pero siempre recuerdo una terminando la universidad y es el reto del trabajo conjunto, cuando a veces tienes que trabajar con grandes equipos y tienes que coordinar a todos y que todos anden al mismo ritmo, sí, etc. Ese es un reto, para mí fue un gran reto profesional, pero que es posible, o sea, uno tiene que hacer esos aprendizajes. Y tienes que aprender cosas que no te enseñan en la academia, eso, cómo llevar a todos al mismo tiempo, cómo dirigir el trabajo, cómo tratar de que todos recojan la misma información, etc. Sí. ¿Y cómo has hecho para que las tensiones generadas por tu trabajo no te afecten psicológicamente, digamos, o físicamente? No, eso siempre lo afecta a uno el trabajo. Yo creo que la terapia siempre le ayudará a uno. Sean muy conscientes de su situación, que en muchas ocasiones es muy privilegiada, y que esto lo usen para toda su vida, especialmente cuando uno va a llegar a territorio y a tratar con comunidades que son totalmente lejanas. No dárselas de ser el antropólogo duro que se las sabe todas, no, siempre uno aprende todos los días, ser muy humilde y ser muy crítico y analizar todo siempre, como no se coman todo por entero, así sean como personas que admiren, etcétera.
siempre hay estructuras por detrás de todo y de la gente y de los procesos que se deben analizar. Entonces no den nada nunca por sentado. Agradecemos profundamente la colaboración de Camilo, Juana, Ana María y Catalina para la realización de esta entrevista y por los consejos que recibimos y guardamos para nuestro futuro como estudiantes y profesionales. Además, agradecemos el tiempo, las anécdotas y la apertura que tuvieron para enseñarnos sobre la labor de la etnografía hoy en día y compartirnos su opinión sobre temas actuales y sobre el deber que tenemos con el país.